Hola, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos sobre el estándar IEC 61131-3. Hoy veremos EXST, que significa texto estructurado extendido. Texto estructurado extendido. El texto estructurado extendido EXST es una extensión específica de Codesys que la empresa 3S ha implementado en Codesys. Además del lenguaje básico de IEC 61131-3, se han agregado algunos elementos de control interesantes, tan útiles para el uso diario que me gustaría presentarlos directamente. También tenemos EXST disponible para TwinCAT 3. Nos encontramos con asignación extendida como expresión. En EXST, como extensión del estándar IEC 61131-3, Codesys TwinCAT permite el uso de asignaciones como expresiones. Y aquí he puesto un ejemplo. El ejemplo sería este de aquí, que sería igual, myVar es igual a myVar1 y es igual a myVar más 26. Lo que significa es que tanto myVar como myVar1 reciben el valor de la variable myVar2 sumado a 26. Aquí a continuación he puesto una tabla de ejemplos, que sería esta de aquí. El ejemplo sería invar1 es igual a invar2 y es igual a invar3 más 9. Invar1 y invar2 reciben el valor de invar3 más 9. Otro ejemplo sería real var1 es igual a real var2 y es igual a invar. Real var1 y real var2 reciben el valor de invar. Otro ejemplo que he puesto sería invar es igual a real var1 y es igual a invar. Este ejemplo no se puede realizar, daría una asignación incorrecta porque los tipos de datos no corresponden. Porque invar se supone que es un dato del tipo entero y en cambio real var es un tipo de dato real. Aquí hay otro ejemplo que es si i es igual a 1, cuando i sea igual a 1, entonces en b se dará un true, un verdadero. Y entonces i será igual a i más 1. Incrementaremos el valor de i. Y a continuación, para cerrar el if, debemos de poner la instrucción en if. Hasta ahora, la asignación siempre se ha hecho con igual. El valor del lado derecho se asigna a la variable del lado izquierdo. Otro operador que nos encontramos es s igual. Sin embargo, también puede realizar la asignación utilizando s igual. Este operador establece una variable. Cuando el valor de la variable a la izquierda de s se convierta en true una vez, sigue siendo true incluso si el operando a la derecha de s vuelve a false. La sintaxis sería esta de aquí. Variable 1, s igual a variable 2. Y aquí he puesto un ejemplo que sería este de aquí. El ejemplo de la sintaxis de arriba sería b var 1
S igual a B bar 2. B bar 1 obtiene el valor de B bar 2. Una vez que B bar 1 se ha establecido en true, B bar 1 permanece en true, aunque vuelva B bar 2 a ser false. El otro operador que podemos realizar es R igual. El operador de asignación R igual es el opuesto de S igual. Esta asignación restablece una variable. Una vez que el valor de la variable a la izquierda de R se ha convertido en false, permanece a false incluso si el operando a la derecha de R vuelve a cambiar a true. La sintaxis sería esta de aquí. Variable 1, R igual, variable 2. Y el ejemplo sería este de aquí. B bar 11, R igual a B bar 22. B bar 11 obtiene el valor de B bar 22. Una vez que B bar 11 se ha establecido en false, B bar 11 permanece en false, aunque vuelva B bar 2 a ser true. El uso de S igual y R igual en una concatenación es interesante. Si aplica el operador set a una variable y el operador reset a otra en una línea, la referencia siempre es el último elemento de la serie de asignación. Aquí he puesto un ejemplo, que sería este de aquí. B bar 1, S igual B bar 2, R igual f-fun1, que es una función, f-fun1 es una función que le pasamos los parámetros de entrada n par 1, n par 2. Le pasaríamos a la función dos variables de entrada y b bar 1 siempre hará caso a lo que tengamos más aquí a la derecha, a R. R igual ffun a la función 1 devuelve un booleano que será el que nos pondrá la variable a R, y al ponerse esta variable a R, b bar 1 se pondrá 1. Tranquilo, si no lo entendéis ahora, luego lo veremos más adelante en los ejemplos de TwinCAT, viéndolo en online. Todas las asignaciones de configuración y restablecimiento siempre hacen referencia al último elemento de la asignación. Ejemplo, en este caso, B bar 2 obtiene la salida de la función f-fun1 resultante del reinicio, pero B bar 1 no obtiene el resultado del conjunto de B bar 2, sino el resultado del conjunto de f-fun1. Aquí he puesto otro ejemplo, que sería este de aquí. B myvar 1, S igual a B myvar 2, R igual a mytimer.q. Aquí B myvar 2 se restablece cuando el tiempo establecido en el módulo del temporizador ha expirado. Es decir, lo que tenemos más a la derecha, que es mytimer.q, cuando esto se ponga a 1, obtendremos en B myvar 1 un 1. Atención, la variable B myvar 1 ahora no se establece si B myvar 2 tiene el valor true, pero los operadores de asignación siempre actúan en el bloque del temporizador. Cuando el temporizador
haya cumplido el tiempo, preguntando por punto Q, aunque aquí ponga un R, en B myvar 1 se pondrá la variable A1. A continuación, en la documentación he puesto los links que he ido encontrando para texto estructurado extendido, para XST. Los abrimos un momento si queréis. Uno de ellos sería el de Beckhoff, de Infosys. He puesto aquí otro también de Infosys Beckhoff, que sería este de aquí. Y he puesto también dos links más de la ayuda de Codesys. Uno de ellos sería este, y el otro que hago referencia de Codesys es este link que he encontrado aquí en alemán, que más o menos es el que me he apoyado yo para hacerlo y completándolo con más cosas. Y a continuación, pues el link que haré referencia de este vídeo que estamos ya grabando. Pasamos a abrir TwinCAD. Vamos ya por el vídeo número 19, con lo cual será la carpeta número 19. La abrimos y las variables para el ejemplo que he declarado sería esto de aquí. Declaro esta sección de variables, que son 3 variables enteras. Entonces, tanto myvar como myvar1, las dos variables, tendrán el valor de myvar2 más 26. Aquí hay el ejemplo de que si cuando la i sea igual a 1, entonces b se le asignará el valor true. Y es igual a i más 1 cuando i es igual a 1 y en if. Para ver que b va pasando a true, lo que hago es declarar una variable que se llama btrick, que es ftrick, que es para detectar un flanco ascendente. Llamamos a btrick y en el CLK, que es la señal que queremos ver que coja el flanco ascendente, le ponemos que sea b, y cada vez que btrick.q detecte un flanco positivo en b, entonces sumamos a counter más 1. Luego también he declarado dos variables booleanas que serían para b bar 1 es igual a b bar 2. Cuando pongamos la variable b bar 2 a true, esta variable b bar 1 se pondrá a true. Y aunque aunque se ponga falso la señal b bar 2 a 0, como hemos seteado esta señal b bar 1, aunque caiga b bar 2 a false, b bar 1 continuará siendo true. Aquí he puesto lo contrario, he creado b bar 11 y b bar 22 de tipo bool y asigno y utilizo el operador R igual, que lo que hará es que cuando b bar 22 sea false, b bar 11 se pondrá false, aunque b bar 22 se ponga true, b bar 11 continuará siendo false. Aquí he puesto otro ejemplo, en esta sección es para esto de aquí, y lo que sucederá será que cuando b bar R sea 1 en b bar
obtendremos un 1. Y b bar s nunca le hará caso para b bar. Aquí he puesto lo contrario, he creado estas tres variables, b bar a, b bar b y b bar c, y he alterado los operadores. Ahora cuando lo carguemos en online, vemos lo que sucede. Aquí, por último, he creado esta otra parte de variables, que son b myvar 1, una booleana, b myvar 2, otra variable del tipo bool, un b mytimer del tipo bool y una variable mytimer que es un temporizador del tipo ton, un delay, un timer delay. Y lo que hacemos es llamar a mytimer, al temporizador ton, de entrada al parámetro que se llama in, para que empiece el temporizador a contar, le damos la variable b mytimer y pt, que es donde pondremos el tiempo que queremos, le hemos puesto 2 segundos, t almohadilla 2 segundos, y lo utilizamos aquí. b myvar 1, s igual a b myvar 2, r igual mytimer.q. Cuando se cumpla los 2 segundos, que lo tendremos en mytimer.q, entonces en ese momento b myvar 1 se pondrá a 1. Y aunque pongamos en cualquier momento b myvar 2 a 1, no hará nada, no pondrá a 1 en ningún momento la variable b myvar 1. Lo cargamos para que lo veáis en online. Rellenamos el captcha. Nos logueamos y aquí tendríamos el código en online para que veamos mejor lo que va sucediendo. myvar tiene el valor 26 y myvar 1 tiene el valor 26 porque myvar 2 tiene 0, 0 más 26 son 26, con lo cual se le asigna a las dos variables al valor 26. Si ponemos, por ejemplo, a myvar 2 le ponemos el valor 2, obtendremos en las dos variables anteriores, myvar y myvar 1, 28. Aquí, si en i vale 0, si le ponemos el valor 1, tenemos que en counter, que tenía 0, se ha sumado más 1. Si cogemos y hacemos que i lo pasamos otra vez a 0 y le damos un 1, en counter sumamos 1 más. La siguiente, si b bar 2 lo ponemos a 1, obtenemos en b bar 1 un true. Y ahora, aunque en b bar 2 pongamos false, b bar 1 sigue teniendo el valor true. Ahora en b bar 11 y b bar 22 hemos hecho lo contrario con el operador r igual. Ya tiene b bar 11
tiene un 0 porque b bar 22 tiene false. Si intentamos poner b bar 11 a true y ponemos b bar 22 a true, b bar 11 se pondrá false. Y si ponemos b bar 22 a false, le damos el valor false, b bar 11 continúa siendo false. En el siguiente ejemplo, que utilizamos b bar s y b bar r, si b bar s lo ponemos a 1, b bar sigue siendo false, con lo cual s igual a b bar s nunca se le hace caso para obtener el valor en b bar. Solo es lo que tenemos más a la derecha, que en este caso es r, b bar r. Si a b bar r le ponemos 1, obtendremos en b bar true. El siguiente ejemplo, ay, perdón. El siguiente ejemplo sería a la contra. El siguiente ejemplo sería a la contra. Hemos puesto b bar a, b bar b y b bar c. B bar a, r igual a b bar b, es igual a b bar c. Si ponemos b bar a true, aunque juguemos con la variable b bar b, b bar a se va a seguir manteniendo a true, porque solamente hacemos caso a lo que pongamos al final del todo, a la derecha. En este caso es igual a b bar c. B bar c lo ponemos a true y al ponerlo a true, b bar a se pondrá a false. Y por último, el último ejemplo que he puesto de EXST, de texto estructurado extendido, sería llamar al temporizador myTimer con la entrada in, que sería bMyTimer, con un tiempo parametrizado con un tiempo de 2 segundos. Y lo que va a suceder cuando en bMyBar1 tiene el valor false, da igual que bMyBar2 pongamos un true, que bMyBar1 será false. En cambio, si arrancamos el temporizador con la variable booleana bMyTimer y esperamos a que se cumplan los 2 segundos, en ese momento, justo cuando se cumplan los 2 segundos, gracias a preguntar que se han cumplido los 2 segundos con .q, entonces bMyBar1 se pondrá a true. Pues esto ha sido todo por este vídeo en el que he explicado la extensión del texto estructurado, EXST. Me ha parecido interesante incluirlo en la documentación y explicarlo y hacerlo un vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si me podéis dar un like, también suscribiros para que estéis atentos a saber cuándo os llegan nuevos vídeos. También estaría agradecido si me queréis comentar cualquier cosa en los comentarios del vídeo o en la documentación también lo podéis hacer. Bueno, un saludo y nos vemos y hasta el siguiente vídeo y chao, chao.